Profesoras y profesores, estudiantes, señoras y señores, la enseñanza del inglés es hoy en día, de la lengua inglesa, es hoy en día una necesidad ineludible para cuantas personas quieren formarse y todavía más para los estudiantes universitarios. Y una de las mejores maneras de acercarse a la lengua inglesa es estudiar a sus autores más relevantes, y creemos que evidentemente Shakespeare es el caso. 399 no es un número redondo, hace alusión a los 399 años desde que falleció William Shakespeare, y queremos, con este modesto tributo a Shakespeare, con esta actividad original que hoy presentamos, ir creando un poquito de clima, un poquito de ambiente para, en la medida de nuestras posibilidades, celebrar también convenientemente el 400 aniversario del autor en lengua inglesa y de carácter universal. La idea surgió de Juan José Cea Manos, me acompaña a mi derecha. Muchas gracias, Juanjo, profesor tutor de la UNED en el grado en Estudios Ingleses, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza. Bueno, tiene una serie de actividades casi profesionales desde el punto de vista artístico en la fotografía, en otras, es una persona muy inquieta y que ha tenido esta idea que nos pareció sumamente interesante, sumamente original y que, bueno, pues hoy estamos celebrándola. Nos acompaña también Sharon Wade. Bienvenida, Sharon. Ella es nacida en Escocia, en Edimburgo, en Inglaterra, no en Escocia, en Londres, pero estudió en la Universidad de Edimburgo, en una universidad en Edimburgo. Es graduada en francés y ruso y, lógicamente, la lengua inglesa es su lengua materna. Actualmente es lectora de inglés en educación primaria y secundaria y traductora de español e inglés. Ellos nos van a ofrecer una aproximación a la figura del gran Shakespeare, y creo que también nos vais a contar un poquito cuál es la influencia del autor incluso en la sociedad actual, no solamente en la lengua inglesa, sino también en la sociedad actual. Escucharemos varias lecturas en las cuales también participarán estudiantes de la lengua inglesa. Y pues por mi parte nada más, sino darles la bienvenida, agradecerles la iniciativa. Estamos muy satisfechos de ofrecerla, y a todos ustedes darles la bienvenida, tanto a los que están aquí presencialmente como a los que nos estén siguiendo en directo o más tarde en diferido a través del repositorio cultural de la UNED. Desearles que esta actividad sea de su agrado y les sea muy provechosa. Por mi parte nada más. Buenas tardes. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ana. En un primer momento, pues agradecer a la UNED de Calatayud y a su directora, Ana Lagunas, la oportunidad que nos brinda hoy, pues a una serie de personas. Yo estoy aquí pues coordinando como profesor, como ha dicho, tutor de la materia de literatura inglesa medieval y renacentista, tanto a Sharon, y agradecer también a María, a Ana y a Tomás, que va a venir en unos minutos, que nos van a ayudar pues a leer las obras de Shakespeare en su idioma original, no en el inglés actual, sino en la lengua original inglesa del siglo pues XVI, ¿vale?, en la que William Shakespeare pues se expresaba de manera magistral. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la vida de Shakespeare, la figura de Shakespeare, no muy extensa, puesto que, como ha dicho Ana, esto quiere ser un pequeño tributo a la figura de William Shakespeare en el 399 aniversario. ¿Por qué el 399 y no el 400? Porque en el 400 va a estar todo el mundo. Eso está clarísimo. Y no solo con Shakespeare, sino también con el nuestro, con Cervantes. Lo que queríamos un poco hacer ver con este 399 era que no hace falta llegar al 400 y después al 500 para leer a Shakespeare, a Cervantes o a cualquier genio de la literatura o cualquier artista. Nuestra pequeña contribución simplemente es, de alguna manera, hacer que William Shakespeare, que todo el mundo lo ha oído,
preguntas William Shakespeare en la calle, todo el mundo ha oído, incluso te pueden decir alguna cosa de él, to be or not to be, o alguna cosita más, pero es un profundo desconocido. Es un profundo desconocido. Nuestra aportación hoy, la mía desde el punto de vista académico, yo no me voy a salir ni un ápice de lo que damos en las tutorías aquí en la UNED, de las obras que vamos a leer de William Shakespeare, y Sharon sí que se va a salir de esa parte más teórica. Queríamos darle un poco de dinamismo al asunto, y sí que va a decirnos desde su propia experiencia como inglesa, incluso como británica, puesto que William Shakespeare trató temas pues de todo lo que es el Reino Unido, ¿no? ¿Cómo influye Shakespeare hoy en día? ¿Cómo está aún presente? ¿Cómo, a pesar de esos 399 años de ausencia, él está ahí? Terminaremos con la lectura de un precioso monólogo en el cual Shakespeare anuncia lo que es para él la vida y cómo al final todo es nada. En él no se ha cumplido, porque él sigue estando presente en la cultura no solo inglesa, británica, sino universal. Por eso estamos hoy aquí. Empezamos con la presentación, pues con esta introducción diciendo, bueno, voy a hablar en español y en inglés, Sharon hará todo su discurso en inglés, las lecturas, como os he dicho, son en inglés, ¿vale? ¿Quién era Shakespeare? Muchas veces es una pregunta que dices, pero Shakespeare, ¿quién era, no? Se sabe muy poco de la biografía de este poeta. Se sabe que nació en Stratford-upon-Avon, que fue bautizado un día, el día de su muerte, de su entierro, que estuvo casado con una mujer que se llama Anne Hathaway, que tuvo algún hijo, que vivió en Londres. Incluso ha habido gente pues que ha elucubrado con el tema de que no fuese una persona, sino un seudónimo de otro grande, que era Marlowe, Christopher. Bien, lo que sabemos, desde luego, es que William Shakespeare, como veis ahí, es un poeta. Muchas veces es conocido por sus grandes tragedias. Estoy seguro que si yo digo, ¿qué tragedias conocéis de Shakespeare? Muchas. Romeo y Julieta, Otelo, El Rey Lear, Macbeth, Hamlet, etcétera, ¿vale? Todas estas es que son vox populi, todo el mundo las conoce. Comedias, un poco más difícil. Mucho ruido y pocas nueces, As You Like It, Como Gustéis en español. Después también tiene una serie de obras históricas de reyes de Inglaterra, muy interesantes, en las cuales podemos ver su visión de la política en ese momento y cómo la literatura hacía una especie como, bueno, ¿vale?, de propaganda hacia el rey que fuera o hacia la dinastía que fuera, que interesaba la legitimidad de tal rey como venía contado desde la historia, ¿vale? Que un rey era el legítimo heredero, por lo que en obras históricas como las que Shakespeare escribió pues aparece. Otra cosa que se dice de Shakespeare y que seguramente todos habréis oído y es verdad, es que no fue una persona que creó nada desde cero. En el fondo nadie lo hace. Los coches llevan ruedas y las ruedas se inventó hace mucho. Pero podemos hacer evoluciones. Él, como pongo aquí, era una máquina de hacer nuevo lo viejo. Era un fenómeno de hacer excelente lo que podía ser bueno. Y hacía popular lo olvidado. Tomaba historias, tomaba cuentos, tomaba realidades, todo lo que tenía delante de él y lo transformaba en algo excelente. Esa es la gran virtud de William Shakespeare. Una persona, como veremos, que ni siquiera fue a la universidad y que se codeó a nivel de tú a tú con los University Wits, que son personajes importantes, la flor y nata de la literatura inglesa de la época. Luego haré referencia a ellos. Es una persona, siempre pasa en la historia, ¿no? Una persona que evidentemente vive en un periodo enorme en la cultura inglesa por estos dos grandes reyes que tenemos aquí, Elizabeth I and James I, Isabel y Jacobo I. ¿Vale? Una época de esplendor, una edad de oro en la literatura, en la cultura, en el que hay un absolutismo,
¿vale? El anglicanismo está naciendo, separación de la Iglesia de Roma y el poder absoluto en el rey, tanto el poder político como religioso. El nacionalismo está en auge. Estamos conquistando el mundo, se da la vuelta al mundo. Hay un montón de alicientes que hacen de Londres ya la metrópoli que no ha dejado de ser hasta ahora. Bien, las dos fechas que tenéis ahí son las posibles fechas pues del bautizo, según un papel. Posiblemente nació el 23 de abril, misma fecha que se dice que murió, aunque también sabéis que hay un problema con el calendario juliano y gregoriano, entonces pudiera ser el 3 de mayo o el 23 de abril, depende del calendario, ¿no? A nosotros eso ya nos da igual, lo que nos interesa es Shakespeare. Sabemos que él, de alguna manera, necesitó el mecenazgo de los reyes o de personas influyentes para poder actuar. Tenía su propia compañía de teatro. Los actores hasta el momento malvivían, pero en el momento del que estamos hablando se empiezan a generar lo que son compañías de teatro en los cuales los mismos actores son muchos escritores, actores. De hecho Shakespeare empezó como actor, ¿vale? Y tienen sus propias compañías. En este caso The Kingsmen es la compañía que tiene Shakespeare con una serie de amigos, actores, ¿vale? Cuando le dejan actuar y gestionar The Globe, que es un teatro que hoy se puede visitar en Londres en la parte sur del Támesis, ¿no? Frente por frente, digamos, de St. Paul's Cathedral. Bien, vamos a seguir después de la introducción, vamos a meternos ya en lo que sería la parte, digamos, del tributo. Vamos a empezar a leer sus obras, pero antes de empezar a leer, sí que me gustaría comentaros lo que es el iambic pentameter and the blank verse, ¿vale? ¿Qué es esto? Porque es muy importante para todo lo que vamos a oír hoy. Nosotros cuando escuchamos poesía en español, sabemos la rima que tiene, vemos que terminan pues en asonante, en consonante, sabemos que hay un verso, pues yo que sé, que es un terceto, que es un cuarteto, porque riman de tal manera. Contamos el número de sílabas y sabemos que es un endecasílabo, un octosílabo, un heptasílabo. El inglés no funciona así. El inglés funciona de otra manera. Si habéis oído hablar a ingleses, o si habéis oído, por supuesto, declamar a ingleses o ver alguna película en versión original, sobre todo de estas reposiciones de Shakespeare y tal, habréis visto cómo hay un soniquete, un sube y baja, hay un ritmo, y además muy marcado. Parece que están cantando, y de hecho lo están. Ellos juegan con la acentuación de las palabras. Normalmente puede haber evidentemente una serie pues de matices, pero normalmente las palabras que se marcan como fuertes son palabras llenas de significado. Los nombres, los adjetivos, los verbos, ¿vale? Y las palabras que no son tan importantes porque no llevan ese significado implícito, sino que son links o linkers o palabras que unen, como las preposiciones, o los determinantes, etcétera, no llevan ese stress. So, we can find that we have stressed and non-stressed syllables inside a verse. We have to see now the iambic pentameter and the blank verse. What is iambic pentameter? Penta means 5. Pentameter, 5. 5 what? 5 steps. 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Which is divided in 2 stresses. Dividido en dos, digamos, en dos acentos, ¿no? Tenemos un pie de 5 pares, por lo tanto tendremos 10 sílabas acentuadas de distinta manera. ¿Qué es un iambo? Un iambo es lo siguiente. Fijaos que la raya, a ver dónde tengo el puntero, la raya significa non-stress, por lo tanto, átono, ¿vale? Esto es átono y esto es tónico, ¿vale? Átono abajo, tónico arriba. Aquí tendríamos un espondeo, spondee, or spondaic, which is stressed and stressed. Trochee, which is stressed and non-stressed, and pyrrhus, or pyrrhic, which is non-stressed, non-stressed. Con este tema
podemos crear el ritmo que queramos. Lo normal es que tengamos pentámetros yámbicos perfectos, ¿vale? Sobre todo al principio se esforzaban mucho, ¿no? Al principio de las composiciones y tal, en que fuese todo muy perfecto y tal. Pero ¿qué pasa? Que realmente hacer todo con un pentámetro yámbico perfecto, pues sí, tendrás una grandilocuencia tremenda, pero a veces falta lo que es vidilla, ¿no? Pues a lo mejor quieres que corra un caballo y si sigues con ese paso tan glamuroso, por decirlo de alguna manera, tan estilizado, pues al final llega un momento en que te aburres porque es como tin, 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 ¿no? Para que veáis cómo suena esto, tengo aquí un verso, ¿vale? En el cual tenemos un pentámetro yámbico perfecto, ¿vale? Perfecto. Entonces, esto sería, en inglés dirían da, da, ta, 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 ¿vale? Si tuviésemos un espondeo, por ejemplo, tendríamos ta, 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 por ejemplo, ¿vale? Y así sucesivamente, podríamos ir cambiando. Entonces, fijaos. When I do count the clock that tells the time. Okay? When I do count the clock that tells the time. Ahí tenemos cómo suena un pentámetro yámbico perfecto. Cuando empecemos a leer, notaréis este ritmo y ritmos alternos y veremos en el análisis de cada una de las obras por qué es eso, ¿vale? No nos extenderemos tampoco mucho, porque tampoco se puede analizar toda la obra entera, pero sí que pondremos ejemplitos de cuál es, a lo mejor, perfecto, o de cuál es el pentámetro yámbico perfecto y cuál no, ¿no? Y después tenemos el verso blanco. El verso blanco es el que no tiene rima, ¿vale? No tiene rima, no es como los nuestros que, vamos a ver, acaban A, B, B, A, C, D, C, D, ¿vale? El verso blanco simplemente se lleva por pentámetros, ¿vale? Solo pentámetros. Yámbico y con sus posibles variantes. Hay más, ¿eh? Pero bueno, esta tarde nos interesa esto. Vais a ver a lo largo de las lecturas también que en los sonetos sí que hay, y es por influencia italiana, sí que vamos a tener rima al final. Siguiendo el pentámetro yámbico, sí que tendremos rima al final y veremos la diferencia entre un soneto italiano petrarquista y un soneto inglés o shakespeariano, ¿vale? Bueno, ha quedado claro, supongo, lo del pentámetro yámbico y cómo funciona el inglés, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Fijaos, vamos a empezar con la primera de las obras. Antes de empezar con la primera de las obras, le toca a Sharon, porque vamos a seguir escrupulosamente lo que es el programa, y por lo tanto vamos a dejar esto un poquito ahí para ir, digamos, dejando reposo en lo que es el pentámetro yámbico y tal, para después retomarlo con más ganas. Y ahora Sharon introduce lo que es Shakespeare en su vida diaria. Hola, buenas tardes. Ha llegado la parte más fácil de la sesión, pero para que no sea demasiado fácil, I'm going to speak in English, okay? Now, I'm here today to talk to you about Shakespeare. I'm no expert on Shakespeare, but I am an expert on being English. I lived in England for 31 years, and I still have a very strong connection to England. And I want to tell you about how Shakespeare touches our lives in so many different ways. He touches our life in intellectual debate, in academic research, in popular culture. Commercial interests are huge. I'm not going to talk today about Hollywood and all the books that are published about Shakespeare. There are too many to talk about in 25 minutes. I'm going to talk about how he affects our politics, our modern theatre, obviously, how he is in the news every day, and how he affects our language and our mental health. So I'm going to show you today, very quickly, how Shakespeare, although dead for 399 years, is still very much alive. Now, I did some research on the internet. According to the Shakespeare Trust, we think that there is a Shakespeare play being watched every minute of every day somewhere in the world. In Britain, so only in Britain this month, there are all these plays being performed.
Can you tell me which are missing? Any ideas which Shakespeare play is not there? There's one missing. I'll tell you, it's Othello's there. They are all there apart from one, A Winter's Tale, and that is being performed as a ballet. So this month in Britain, you can see all of Shakespeare's works being performed somewhere in Britain. I think that demonstrates his enduring popularity. I think another example of his enduring popularity is, as Juanjo mentioned, the Globe Theatre. This belonged to Shakespeare. It burned down twice, and we rebuilt it in 1997. As Juanjo said, it's on the banks of the River Thames, right next to the London Eye. And it's a very visible manifestation of our pride and love of this playwright. And this month, after 18 years of existence, they will perform the final play. After 18 years, they will have performed all of Shakespeare's plays. And the final one is a play called King John. Not a very well-known one, but it is being performed this month. Now, I want to start with what I think is Shakespeare's greatest legacy. For me personally, this is his greatest legacy, the language that he has left us. He's been credited with thousands of first-use citations, words that he invented, words and phrases that he invented. Now, we used to think that he had invented a lot more, 3,200 in the 1950s. Now we've reduced that to 2,000. Whether he invented them or not, I think is irrelevant. He immortalized those words. He used them with memorable characters and storylines, and so we remember them because of him, whether he invented them or not. Now, I can't do all of the words that he invented, obviously, but some of the more memorable ones that we still use today in our English language every day. Gossip. If you want to gossip with your friends, then you are quoting from A Midsummer Night's Dream. Are you in a pickle or on a wild goose chase? Then your choice of language is inspired by Romeo and Juliet and The Tempest. If you think someone has a heart of gold, then your language has been shaped by the play Henry V. Are you feeling gloomy? Titus Andronicus. Now this next one's a favourite of mine. I use this a lot. He has eaten me out of house and home. I have 2 teenage boys. They never stop eating. And I say to them on a regular basis, you are eating me out of house and home. We paraphrase. We use Shakespeare's own words and we adapt them to our own situations. And another one that we use with our young adults. If you study hard, work hard at university, the world will be your oyster. The world is yours for taking. And that comes from The Merry Wives of Windsor. These are words and phrases that everybody uses, consciously or subconsciously. We all know to be or not to be is from Hamlet. If we don't know that, we know it's from Shakespeare. There are many, many, many more words that we subconsciously use and appropriate from Shakespeare. I'm not going to read them all. You can see these are some examples of words that Shakespeare has invented. If you see there, bloody, we're going to have 2 readings from Macbeth. Bloody was an adjective that he invented in the play Macbeth. Here are some sayings as well. He invented the green-eyed monster. The green-eyed monster is somebody who is jealous. And we use it. It's all Greek to me. I don't understand. It's all Greek to me. Now, Shakespeare was living at a time when the English language was changing hugely. We were losing the endings from our verbs. There was a lot of immigration into London. And he would take foreign words and anglicize them, make them English. He would take 2 words and put them together and make a portmanteau word. He had a lot of liberty because he lived at a time when the language was changing. Now, connected to language is his humour. Shakespeare wrote for a very broad audience, and he could write with exquisite subtlety and very coarse and bawdy humour.
connecting with all levels of humour and intellect. And I think that that is important when you think about how his popularity has endured over the years. We still today can appreciate his plays at all different levels of humour. If you think about in A Midsummer Night's Dream, he has a character called Bottom, which is a very coarse, very basic level of humour which will appeal to certain parts of the audience. We like puns in English. A pun is a word or a sound with a double meaning. It has two meanings. He used it frequently in Richard III and in Hamlet. He made a play on the word son, sol, and son, hijo. Not for humorous purposes in those plays, but he did very, very often use it for humour. And one that is my favourite, I think, is Mercutio in Romeo and Juliet. He said, "Ask for me tomorrow, and you shall find me a grave man." That's something that today's ears can still understand. We need no translation, no studying. We can still easily access this humour. Now, he also invented, in the play Macbeth, the knock-knock joke. I don't know if you're aware of these kind of jokes, but it's every child's favourite joke in England, in Britain. And it's basically knock-knock, who's there? And then children invent a funny line to go with it. There are pages and pages of knock-knock jokes on the internet that you can find. And so again, this shows how Shakespeare directly enters into our everyday lives. He's on the news. Very often we see Shakespeare in the news. Last year, 2 men claimed to have found his dictionary. In this dictionary, do you know where they bought it? They bought it on eBay. They bought Shakespeare's dictionary on eBay, they say. And in this dictionary are annotations by hand. And there is a word salad. And this is a collection of words, like a menestra. And they think that Shakespeare was using this to create his own new words, his own very special vocabulary. Shakespeare's first folio was last year found in a French library. It had been there, not read, not touched for 200 years. And so this comes into our homes in the news through our newspapers and the television. Now, what I mentioned earlier, mental health. Shakespeare is used to try and cure mental illness, apparently. There is a play, Hamlet, has been adapted to help people with mental illness overcome their problems. I don't know if it's been successful. And this last one, it alludes to what Juanjo was saying. Research suggests Shakespeare wrote a lost play. Just 2 weeks ago, there was in the news, Shakespeare, they've discovered a text. The text has been known about for a long, long time. But 2 academics have proved that this play is actually largely written by Shakespeare. And what I find fascinating about this is that it's based on a character in Cervantes' Don Quixote, a history of Cardenio. And so next year, the works of Shakespeare will have 1 play more. Now, as I was saying, he influences very much our modern academic and intellectual debate. There are many events all around the world, and here today, dedicated to Shakespeare, to discussing his influence on our lives. And there's not so intellectual debate as well. There's a lot of humour connected with Shakespeare. Academic research, what I talked about. These men have proved that History of Cardenio was written by Shakespeare. And this proof has been published in the Psychological Science magazine. It's not in a theatre section of a newspaper. This is psycholinguistic analysis of Shakespeare. So he's still influencing very much and changing our academic research. There's lots of debate about the provenance of the plays.
Who wrote these plays and sonnets? Was it Shakespeare? Was it somebody different? This is a debate that we've heard on the radio, on the television, and as you can see, on the internet. There are academics involved in this debate on both sides. I don't think it matters who he was. We have the work. And inevitably, there's debate about his sexuality, of course. Is he gay? Was he gay? How does this affect our interpretation of his plays? Politics as well. There's a lot of debate about what were Shakespeare's politics, but it also, he feeds our current politicians as well. Many politicians invoke Shakespeare to appear more British, because it appeals to a very deep sense of what it is to be British. We also have two brothers, the Miliband brothers. They are in politics and they are battling for supremacy. And they have been compared to Antonio and Prospero from the play The Tempest. And as a journalist said, it's quite possible that we are watching the curtain rise on a Shakespearean drama that's still to be played out on Britain's political stage. Modern art, obviously, he's going to give birth to generations of modern playwrights and writers. Hamlet alone has given rise to all of these works of art. Rosencrantz and Guildenstern were two minor characters in Hamlet. The Mousetrap, the title is taken from Hamlet. Time Out of Joint by Philip K. Dick. Something Rotten in the state of Denmark. And North by Northwest. All of those titles came from Hamlet, just the one play, and there are many, many more examples. This one, this is from one of Shakespeare's sonnets, The Darling Buds of May. I will read that later for you. This gave rise to a novel in the 1950s in England. H.E. Bates, very well-known novelist. Then came the TV series. The title is what's important. And then came the music album. This music album is in the 2006, I think it was. In popular culture, we constantly borrow from Shakespeare. In 1979, from Shakespeare, we had Cruel to be Kind. Do you remember that? Anybody remember it? Iron Maiden. You know Iron Maiden, yeah? Where Eagles Dare. That's directly from Richard III. And Much Ado About Nothing, in 2009, is the title of a Mumford & Sons album, taken directly from Shakespeare. You've all heard of Monty Python, yeah? Monty Python brought Shakespeare in an adapted format. He brought it into our homes. Do you recognise the other characters? There's Mr. Bean. Mr. Bean, yes. He was a very popular comedian in Britain in the 1980s, 1990s, and continues to be. And the other one is House. I don't know if you recognise the actor House. Hugh Laurie. They popularised Shakespeare all over again for a new generation, for a new audience. Now, Cece's work. Now, I apologise before showing you this, because one is really very bad. But I think it's important for you to see how Shakespeare came into our lives. This was when I was a girl, this particular advert. And how he's being used for commercial ends, but how we perceive Shakespeare. It's very bad, I do apologise. My poor Will. He's stuck for a title for his latest play. So I thought a nice bit of fish for lunch would help him think. Tis bird's eye cod in mushroom sauce. Little pieces of mushroom in a sauce so smooth, you can easily pass it off as homemade. But as my Will says, above all, to thine own self be true. Nice one, Anne. By thine own fair hand. As you like it, Will. Oh, so, verily, my Anne hath a way with words. Bird's eye cod in sauce. It can make a dishonest woman of you.
Okay, so that is a very bad example of how Shakespeare's words are used to sell products. But this one is a slightly better. This is from that one was from 1979. This one is from 2006, and this is actually very faithful to the original text. I see them, Avery. This is to make an ass of me. To frighten me if they could. Well, I changed. What do I see? But I will not stir from this place. Or do you see? You see an asset of your own, do you? I will walk up and down you. And I will sing. What angel wakes me from my frothy bed? That they shall see I'm not afraid. I pray the gentle mortal sing again. Mine ears which enamored of thy note. So is mine eye enthralled to thy shape. I love thee. It's an advert for jeans, but I think it's well done and is very faithful to the original text. And whilst the first example was not good, I think it's not important. It still is bringing Shakespeare into our daily lives and making him relevant to new generations. Now, just again, some adverts and showing how Shakespeare is relevant. We have a Shakespeare, and this is what happens to you if you drink it. What Shakespeare says about Coca-Cola. Apparently, Shakespeare has an opinion about Coca-Cola, and the one on the right is to beer or not to be. Stella Artois advert. This is an advert for Barclays Bank. They're using Romeo and Juliet. And this is paraphrasing a speech that we're going to hear in a minute. To snackify or not to snackify. Whether 'tis nobler in thine belly to suffer the slings and arrows of outrageous hunger. This is an advert for a snack food company. And finally, inevitably, Shakespeare in social media. This is obviously a spoof on Facebook. Juliet is in a relationship and it's complicated, and Romeo Montague likes this. Finally, Twitter. He's even on Twitter. In 2010, they did a play, Such Tweet Sorrow, which is actually a paraphrasing of a quote from Romeo and Juliet. It was a collaboration between the Royal Shakespeare Company and the Mudlark Production Company. And it was a modern retelling of Romeo and Juliet. It took place over 5 weeks, and it was partially improvised, with professional actors tweeting their lines. So Shakespeare is even affecting the way that we use our social media. And I think that this demonstrates perfectly what Ben Jonson said, that Shakespeare is not of an age, but he is for all time. Thank you. Bien, Henry V, the power, okay, history plays. We've got here the full history plays from Shakespeare, which are divided into Henry VI, 3 parts, and Richard III, and then number 2 is Richard II, Henry IV, 2 parts, and Henry V. There are some other, as you told, King John, which is not so much well known, and Henry VIII, which is not complete by Shakespeare. Okay, we've got royal propaganda because of sponsorship, right? We're going to start reading, as you can see, some power effect on Henry V, then vengeance or revenge in Hamlet, love in Romeo and Juliet, and remorse in Macbeth. Okay, I've written the parts we're going to read over there, so
can follow it easily. Okay? Please listen to the rhythm and try to follow if we are playing iambic or there is an espondee or something like that. I must tell you that I'm going to read a monologue by Henry V at the gates of a French city, which is Harfleur, encouraging the warriors to fight the French because he is the real king for France. Okay? And then it says like this. Once more into the breach, dear friends, once more. Close the wall up with our English dead. In peace there's nothing so becomes a man as modest stillness and humility. But when the blast of war blows in our ears, then imitate the action of the tiger. Stiffen sinews summon up the blood, disguise fair nature with half-favored rage. Then lend the eye a terrible aspect. Let pry through the portage of the head. Like the brass cannon, let the brow overwhelm it, as fearfully as doth the gull rock, overhang and jutty his confounded base, swell with the wild and wasteful ocean. Now set teeth and stretch the nostril wide. Hold hard the breath and bend up every spirit to his full height. On, you noblest English, whose blood is fed from feathers of war-proof. Fathers that, like so many Alexanders, have in these parts from morn till even fought, and sheathed their swords for lack of argument. Dishonor not your mothers, now attest that those whom you called fathers did beget you. Be copy now to men of goose blood, and teach them how to war. And you, good human, whose limbs were made in England, show us here the metal of your pasture. Let us swear that you are worth for your breeding with a doubt not. For there is none of you mean and base that hath not noble lustre in your eyes. I see you stand like greyhounds in the slips, strailing upon the start to games afoot. Follow your spirit, and upon this charge cry God for Harry, England and St. George. Habréis notado, sin duda, el patrón aliterativo. ¿Dónde dejo esto? Por ejemplo, en once more onto the breach, dear friends, once more. Fijaos, once more es un jambo, ¿ok? Onto the breach, tenemos aquí un pirriquio, está abajo. Once more onto the breach, onto the breach, once more onto the breach, dear friends, once more, ¿ok? Y aquí tenemos un espondeo. Dear friends lo sube arriba porque este rey estaba intentando tocar los corazones de los guerreros. Estaban en minoría a las puertas de una ciudad de Harfleur en Francia, intentando conquistar el país, porque Henry V está reclamando que él es el heredero de Francia. Por lo tanto, juega con las palabras y con la entonación para arengar a sus soldados. Once more to the breach, dear friends, once more. ¿Vale? Ahí tenemos un patrón yámbico con sus variaciones para crear este contexto, ¿no? Os voy a leer, porque nosotros estudiamos esta obra desde la perspectiva neohistoricista, y voy a decir algunas palabras para que veáis lo que Shakespeare realmente dice y que nosotros posiblemente no veamos, porque depende de cuándo estamos leyendo la obra, según los críticos que están leyendo la obra y el momento histórico en el que estamos, se ve de una manera o de otra. Para la crítica humanista tradicional, Enrique V presenta una figura de monarca ideal. Es un gran orador, se ha preocupado por su pueblo, ¿vale? Un rey que deja atrás
arrepentido la vida disoluta de su juventud. En Enrique IV, que es la obra anterior, sale él de jovencito, pues haciendo cosas que podrían comprometerle en el futuro como rey. Y aparece ya en esta obra como alguien que ya ha dejado eso atrás, esa vida pues de bares, de Falstaff. Os suena Falstaff, ¿no? Es un fool, es un personaje que reencarna el vicio, que viene de las morality plays, las obras morales de la Edad Media, y bueno, pues hacían buenas migas. Pero en el momento adecuado, Enrique V lo deja atrás y ya sabe que él tiene que ser rey de Inglaterra y deja atrás esa vida disoluta que llevaba anteriormente. ¿Vale? Arrepentido de la vida disoluta de su juventud entre amigos de bajos fondos. Gobierna ahora con mano firme a un pueblo y en esta apoteósica victoria en Francia lo lidera. Para la crítica neohistoricista, la visión del rey no es tan nítida y simple como tampoco lo es el papel de la literatura, el teatro y en este caso tradicionalmente considerada como espejo, reflejo de la realidad. ¿Vale? De alguna manera, Enrique conoce a su pueblo porque ha estado con el pueblo en su época anterior de joven y manipula, es un sofista, es un genio, de un orador extraordinario. Sería Shakespeare itself, o himself en este caso, ¿no? Cómo desde los bajos fondos conoce al pueblo para gobernar al pueblo y cómo también a lo largo de esta obra se disfraza de persona de a pie, cubriéndose con una capa, para ver qué es lo que piensan sus soldados cuando están descansando después de la batalla. Y después arengarles. Y les dice: "Once more to the bridge, dear friends". Queridos amigos, no. La distancia entre el rey y un soldado era insalvable. Dear friends. Pero es que más adelante dice brothers, hermanos. ¿Vale? Como para ganar la segunda batalla, no esta, sino la batalla definitiva para hacerse con el reinado de Francia, ya no les llama amigos, sino que les llama hermanos. Bien, hay otra parte que me gustaría que vieseis, a ver si es posible. To his full height on you noblest English. Aquí hay otro, digamos, patrón yámbico. To his serían dos palabras sin mucho contenido, his es masculino evidentemente, pero estarían abajo, sería un pirriquio. Full height sería un espondeo, arriba, full height, y después on, que son dos palabras que realmente no tienen gran importancia normalmente, son dos preposiciones, pero aquí tienen esa intensidad de vamos a la carga, vamos, y por lo tanto aquí hay dos stresses que hacen de él un espondeo. You noblest English. Y aquí hay una cosa interesante, porque no es una palabra la que hace el stress aquí, sino que es noblest. Noblest sería la parte fuerte, ¿vale? Y después English sería el stress y Glish non-stress. Vale, hasta aquí el comentario un poco somero de Enrique V para dar paso a Hamlet. Para eso Tomás, que nos va a ayudar, va a salir a recitar, a declamar su parte de Hamlet, en la cual todos sabéis que el tema principal es la venganza. La venganza. Por ahí. Sí, claro. Hamlet, mientras coge aire. Ya sabéis que Hamlet, hijo, se entera por una aparición que su padre ha muerto asesinado por parte de su tío, que se ha casado con su madre, ¿no? No había peor cosa. Desde ese momento, que es prácticamente al principio de la obra, está tramando cómo vengar a su padre el honor y cómo volver otra vez a una situación inicial, la cual, pues bueno, termina, pues como todos sabéis, de manera trágica. El monólogo que va a interpretar Tomás es el más conocido de todos, y aquí estamos viendo cómo Hamlet dice: vamos a ver, si yo me vengo, estoy haciendo lo que tengo que hacer, pero le estoy haciendo un caso a un muerto que me ha dicho que haga, y dice, ¿y eso
¿cómo se puede entender? No puedo hacer caso a un muerto. Estoy loco. ¿Qué me pasa? Pero si no lo hago, ¿qué tipo de hijo soy? Que no venga la muerte de su padre. Esto es lo que aquí ahora Tomás nos va a interpretar y lo que espero pues que nos llene a todos con tu lectura. Bueno, ya veremos ahora. To be or not to be, that is a question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, end them. To die, to sleep no more, and by a sleep, to say we end the heartache and the thousand nocturnal shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die, to sleep, perchance to dream. Aye, there's the rub. For in the sleep of death, what dreams may come when we have suffered off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life. For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the prosman constantly, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes, when he himself might his quietus make with a bare bodkin? Who would fathers bear to grunt and sweat and tear a weary life, but at the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveller returns, puzzles the will and make us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience thus cowers of us all, and thus the native hue of resolution is sickled o'er with a pale cast of thought. And enterprises of great peace and moment, with this regard, their currents turn awry and lose the name of action. Thanks a lot. Wonderful. Thank you. Applause. Thanks a lot. Wonderful. Right. Seguimos con Romeo y Julieta. Como he dicho antes, Shakespeare no es ni mucho menos un autor original. Se basa en cuentos, en historias, en leyendas anteriores. Nosotros conocemos Los amantes de Teruel. También conocemos, pues muchos de nosotros, el mito de Píramo y Tisbe. Se querían desde pequeños, se conocían desde pequeños, vivían pared con pared, pero sus familias estaban enfrentadas. Estamos hablando de una obra clásica. Evidentemente, la literatura clásica, tanto griega como romana, pues tuvo un influjo tremendo en las obras de Shakespeare y University Wits y todos los creadores del Renacimiento, como todos sabemos. Recuerdo Píramo y Tisbe, es uno de las narraciones, leyendas, mitos más bonitos que para mí existen. Y cómo cuando van creciendo, los que hemos traducido, ¿verdad?, en latín, esa parte de y se escuchaban por una rendija que había en la pared, incluso se veían y se escuchaban. Y como un día, a espaldas de su familia, quedan en la fuente que hay en medio del bosque, donde todo pasa. El bosque en Shakespeare es el lugar donde todo es posible, donde la magia, donde las cosas más inefables pueden suceder. Tiene mucho que ver con lo femenino el bosque, para Shakespeare. Un poquito misógino, quizá, en muchas de sus... Pero también tiene que ver mucho lo que es la ciudad y la política con lo masculino. Eso lo vamos a ir viendo. Píramo y Tisbe quedan allí, Tisbe llega primero y ya sabéis, viene un león que se ha comido un ciervo, tiene sed, cuando lo ve Tisbe pues
se asusta, pero se deja allí un pañuelo blanco y tal, el león juega con él, lo mancha con sangre, y posteriormente viene Príamo, que se da cuenta de que Tisbe ha estado allí y que posiblemente una fiera la ha devorado. No lo puede soportar y se quita la vida. Cuando Tisbe ve lo que está pasando, no llega a tiempo y por fin pues pasa lo mismo que sabemos que pasa en Romeo y Julieta. El momento en que Romeo y Julieta se encuentran, la parte más conocida de Romeo y Julieta, con el balcón, visitable hoy en Verona aún, evidentemente no será el balcón porque es una obra, ¿no? Y no es una realidad, pero bueno, allí está, oh Romeo, Romeo, como To Be or Not to Be, son de las obras de lo más conocido. María nos va a interpretar este monólogo en el cual Julieta le está pidiendo a Romeo que deje atrás todo, que rechace su nombre, su familia, con lo que eso implica. Si no tienes un nombre no eres nadie, si no tienes una familia y más en aquellos tiempos, y sobre todo en aquellos tiempos. Déjalo y si no lo dejaré yo. El amor absoluto, algo que hoy muchas veces he leído, ¿no? Que hoy no se entendería un amor así, nadie ama de esa manera. Entre amantes se refiere, ¿no? No estoy hablando de hijos. ¿Cómo el amor va a curar el odio? Ese amor reparador va a curar el odio entre las familias que llevaban siglos, desde no se sabe cuándo, ¿no? Como pasa en muchos sitios, desde no se sabe cuándo. Y cómo el amor, a través de la muerte, a través de la tragedia, va a reparar el daño que llevaba siglos así. Vamos a ver no la parte trágica, sino la parte bonita, en la cual el amor es expresado en una grandeza pues pocas veces superada, y María pues va a interpretar a Julieta. Cuando quieras. O Romeo, Romeo, wherefore art thou, Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not, be but sworn my love, and I no longer be a Capulet. 'Tis by thy name that is my enemy. Thou art thyself, though not a Montague. What's Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for thy name which is not part of thee, take all myself. Thanks. Thank you. Bien, por último en este bloque que queríamos pues dedicar a 4 grandes obras, 4 grandes temas de Shakespeare, el último es Macbeth, el remordimiento, como cuando alguien hace algo que no está bien, al final le persigue, como es en este caso durante toda la obra. El tema de lavarse las manos, recurrente, e imitando a Pilato en este caso, yo me lavo las manos, es, en este caso, Shakespeare se ha apropiado, ¿no?, de una forma antigua, ¿no?, de quitarse la culpa, pero ese lavarse las manos que aparece constantemente en Macbeth, no puede quitar la culpa, no puede expiar los pecados cometidos en este caso, ¿vale?, por matar, por asesinato. Vamos a escuchar un monólogo por parte de Sharon, de Lady Macbeth, en la cual vemos cómo le persigue el remordimiento y quiere lavarse las manos, pero no es posible. Out, damned spot, out, I say. 1, 2, why then, 'tis time to do it. Hell is murky. Fie, my lord, fie, a soldier and afeard. What need we fear who knows it, when none can call our power to account? Yet who would have thought the old man to have had so much blood in him? The Thane of Fife had a wife. Where is she now?
What, will these hands ne'er be clean? No more of that, my lord, no more of that. You mar all with this starting. Here's the smell of the blood still. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. Oh! Wash your hands. Put on your nightgown. Look not so pale. I tell you yet again, Banquo's buried. He cannot come out in his grave. To bed, there's knocking at the gate. Come, 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 come. Give me your hand. What's done cannot be undone. To bed, to bed, to bed. Thank you. Muy bien, entramos en el siguiente bloque. No voy a repetir, lo tenía preparado aquí, pero he preferido decirlo al principio. No voy a repetir ya el pentámetro yámbico, el verso blanco, en los sonetos, pero ahora sí que empieza a aparecer pues de una manera muy evidente todos estos ritmos. Los sonetos. Hemos dicho al principio que Shakespeare pues es conocido por sus grandes tragedias, algunas comedias, pero era un gran poeta. Compuso una serie de sonetos dedicados a dos personas, un amante, que es un chico, un joven, y a una dark lady, ¿vale?, que es una mujer, y veremos pues la temática de cuáles son unos, cuáles son otros, y vamos a verlos. Petrarca, el gran creador italiano, es el que influye en el soneto inglés, pero con una variante en el soneto inglés. El soneto italiano petrarquista lo conocéis todos. ABBA, CDE, CDE, es el que estudiamos, ¿vale? Soneto inglés, ¿vale? Fijaos, no tenemos dos cuartetos, sino que tenemos tres, y termina, ¿vale?, con dos versos, ¿vale?, con un pareado. Este es el soneto inglés. Además, está muy bien porque realmente en el primer cuarteto, pues tenemos la presentación de la trama, tenemos un nudo, ¿vale?, un desenlace y después una conclusión en el pareado. El pareado suele ser una conclusión muy acertada, ¿vale?, muy técnica, porque para poner dentro de dos versos todo lo que quiere decir dentro de un soneto, pues es dificilísimo. Por lo tanto, es filigrana, hecha poesía, ¿vale? La tensión dramática, como vemos, en un desenlace final en el pareado. Los temas suelen ser la experiencia del amor del poeta, como no podía ser de otra manera en los sonetos, ¿vale? No es original, como hemos dicho antes, pero se busca la excelencia. Dice, no, es que no es original el soneto y ya lo hacían y tal. Sí, pero es que buscan que el soneto sea perfecto. No solo Shakespeare, sino todos los poetas del momento, ¿vale? No les importaba, ellos no estaban preocupados por si hacían algo nuevo o no. Querían hacer algo perfecto, buscan la perfección. Escribe Shakespeare 154 sonetos, del 1 al 126 dedicados a un amigo, como os he dicho. Es la sublimación del amor. Es un poco la mentalidad un poco griega, ¿no?, de que el hombre es el ser superior que puede amar de manera perfecta y la mujer pues es un ser un poco menos superior que puede amar o que te... ¿Vale? Entonces, Shakespeare, por eso cuando ha dicho Sharon, ¿no?, que si era gay, que si no era gay y tal, es un tema pues que muy recurrente, ¿no?, que está muy tratado, pero bueno, aquí más que un tema sexual en ese sentido es la sublimación del amor, el amor perfecto, y lo dirige hacia un joven. Y un amor menos perfecto, más sexualizado, mucho más terrenal, ¿vale?, mucho más terrenal, dedicados a Dark Lady, ¿vale? Es una mujer promiscua, mentirosa, falsa, etcétera, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el soneto 144, en el cual vamos a ver la comparación entre estos dos amores, ¿vale? Entre estos dos amores. El que es un ángel, el que es un demonio, por decirlo de alguna manera, female evil, ¿no?, la maldad de la femenina, la maldad de la mujer, y por el otro lado, el spirit, which is an angel, ¿no? Sería así. Two loves I have of comfort and despair, which like two spirits do suggest me still,
The better angel is a man right fair, the worser spirit a woman colored ill. To win me soon to hell my female evil tempteth my better angel from my side, and would corrupt my saint to be a devil, win his purity with her foul pride. And whether that my angel be turned a fiend, suspect I may, but not directly tell. But being both from me, both to each friend, I guess one angel in another's hell. Yet this shall I never know, but live in doubt, till my bad angel fire my good one out. ¿Veis cómo empieza a decir que tiene dos amores, uno el bueno, otro el malo, y que el malo intenta quitarle, arrebatarle el bueno, ¿vale? Y que al final, en el pareado final, si os fijáis, lo que dice, pero me quedo con la duda, no sé qué va a pasar. Dice, a lo mejor mi ángel malo, ¿vale?, se me lleva al bueno, no lo sé, se queda ahí, ¿vale? Es algo en el cual aparecen estos dos personajes. En los sonetos de Shakespeare queda un tercer personaje que es un poeta rival con el cual tiene pues digamos sus peleillas, ¿vale?, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos a tres personajes importantes. El poeta rival, tenemos a Dark Lady y tenemos al joven, ¿vale? Que sepáis también que el yo poético no tiene por qué ser el Shakespeare, ¿vale?, lo que es el autor. Una cosa es que tú escribas algo, otra cosa es que tú seas el personaje que escribe, ¿vale? Eso es una cosa también discutible y que no vamos a entrar ahora. Bien, vamos a leer un par de sonetos más. Además, fijaos qué bonito, porque aquí sí que podemos ver el A, B, ¿veis? Despair, fair, still, ill, evil, devil, side, pride, ¿lo veis? Friend, fiend, tell, hell, doubt, out, ¿vale? Entonces aquí sí que tenemos esas terminaciones que nos suenan a nosotros más a nuestra poesía, aunque también se está respetando el pentámetro yámbico y todas sus variaciones, ¿vale? Muy bien, soneto 106. Sharon nos lo interpreta. When in the chronicle of wasted time I see descriptions of the fairest wights, and beauty making beautiful old rhyme in praise of ladies dead and lovely knights, then in the blazon of sweet beauty best, of hand, of foot, of lip, of eye, of brow, I see their antique pen would have expressed even such a beauty as you master now. So all their praises are but prophecies of this our time, all you prefiguring. And for they looked but with divining eyes, they had not skill enough your worth to sing. For we which now behold these present days had eyes to wonder, but lack tongues to praise. All right. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver, in praise, aquí tenemos un pentámetro yámbico perfecto. In praise of ladies dead and lovely nights, ¿vale? Tenemos un pentámetro yámbico perfecto. Veis, en este soneto, voy a leer sobre el soneto 106, es el soneto 106, ¿vale? Y por lo tanto perteneciente al grupo de los 126 primeros, que son los dedicados al joven amante, ¿no?, de alguna manera. La persona amada a la que se dirige la voz poética en estos sonetos es el amigo noble que junto a la Dark Lady y el poeta rival constituyen los principales personajes de toda la secuencia de sonetos, como os he comentado antes. En este poema, de cuyos versos emana un delicado homoerotismo, el yo poético destaca cómo los autores de las crónicas antiguas describían con gran ingenio la belleza de las damas y caballeros. Sin embargo, nunca pudieron describir en sus versos la verdadera belleza, ¿vale? Esto sería pues muy socrático, ¿no? Tú puedes conocer algo que es bello, pero a ver quién define lo que es la belleza y qué es, ¿no? El mundo de las ideas, el mito de la caverna, etcétera, que todos seguramente conocéis. Nadie ha podido describir la verdadera belleza, cuyo modelo solo se encuentra en el joven amado para Shakespeare. Ese joven no es que sea bello, es que es la belleza, ¿vale? Por lo tanto, la sublimación es espectacular, No está tratando de alguien bello, está tratando con la belleza en sí. Por lo tanto, dado que la visión de estos autores era simplemente adivinatoria, ya que solo podían intuir y prefigurar este modelo de belleza, no llegaron a representarla en sus obras,
Sin embargo, concluye la voz poética, los autores contemporáneos, a pesar de poder contemplar al joven, no tienen la capacidad suficiente como para plasmar con justicia en sus versos la belleza del mismo. Interesante. En el pasado solo se podía hablar de cosas bellas, porque no conocían la belleza que es este joven. Y ahora que lo tenemos aquí, no tenemos capacidad para poder expresarlo, porque las palabras se quedan cortas. Bien, vamos a seguir con el siguiente soneto, que es el soneto 18, que también va a leer Sharon, si es tan amable. And I'd just like to say this is a very, very well-known sonnet, very popular and very well-known in Britain. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a day. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed. And every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest. So long as men can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. Bien, vemos el tema recurrente del paso del tiempo, que tan famoso pues es en nuestra literatura del siglo XVII, ¿no? Como el carpe diem, el tempus fugit, etcétera, aparece también aquí, ¿no? Cómo todo va pasando, ¿vale? Cómo todo va pasando y cómo está hablando de un amor, de alguien que es para el perfecto, pero que después puede que le traicione con otra persona, ¿vale? Vamos a ver este verso. Es un pentámetro iámbico regular. Os pongo los regulares para que lo podamos seguir un poco mejor, ¿vale? Rough winds do shake the darling buds of May, ¿vale? Rough winds do shake the darling buds of May, ¿vale? Este es el pentámetro iámbico de regular, o de los más regulares que tiene este soneto. Vamos a pasar, estamos en el tiempo, efectivamente, vamos a pasar al siguiente bloque. Ya veis que hemos dividido un poco en obras grandes, en temas, después sonetos, comedia y por último la tragedia, ¿vale? Sobre la comedia. La comedia es considerada injustamente un género menor, máxime cuando los temas de la comedia y los de la tragedia son exactamente los mismos, pero el final es diferente. Muchas veces la comedia plantea situaciones de usurpación del poder, de traiciones, etcétera, que al final se restauran y terminan siendo pues algo que se olvida y que no pasa nada, y todos amigos. Y sin embargo en la tragedia, ¿vale?, termina como termina. Injustamente un género menor, como os digo, y bueno, también a lo mejor la forma de hablar, como veremos, pues no tiene la densidad, el esplendor de la tragedia, pero se utilizan recursos muy interesantes que vais a ver en las dos próximas lecturas. Y es los juegos de palabras, el ingenio, los juegos de sentido, el humor, la inteligencia, la ironía. Supongo que todos tendréis en mente las discusiones tan, espectaculares, discusiones llenas de ingenio, de habilidad, de gracia, en Mucho ruido y pocas nueces, de Kenneth Branagh. Evidentemente no es de él, ¿no?, el libreto, pero cómo ahí podemos observar qué grande que puede llegar a ser Shakespeare cuando se pone delante de nosotros en nuestra forma actual, ¿no?, hablándonos en nuestro propio idioma y viendo la ironía y la rapidez de pensamiento. ¿Por qué es un género menor? Porque la risa no es tan mala como el llanto. Realmente la tragedia, pues evidentemente tiene esa grandilocuencia, ¿no?, sobre todo siguiendo el pentámetro iámbico, etcétera. Sin embargo, fijaos qué curioso es esto, cuando hablan personajes de una clase social más baja, incluso en tragedias, y en la comedia se utiliza mucho más la prosa.
Se utiliza mucho más la prosa cuando quieres que no sea algo tan serio. Ahora utilizamos la prosa para todo, nadie iba hablando por ahí en verso. Sin embargo, la tragedia, que es lo que más, ¿vale?, está en verso, y la comedia y los personajes bajos, incluso en tragedias, suelen estar escritos en prosa. Es interesante, porque realmente cómo ha dado la vuelta. Ahora lo que es el verso es algo minoritario, es algo pues de personas pues con una sensibilidad pues especial, que quieren, ¿vale? Y está como un poco apartada, ¿no? Sin embargo, en aquella época pues era al revés, ¿no? No estoy hablando de poesía, evidentemente, estoy hablando de verso. Los puntos fuertes son, como os he dicho, estos, y la interacción con el público. La interacción con el público. Habéis visto unas fotos de The Globe, o seguramente conoceréis algún teatro, habréis estado en algún teatro. Había diferentes tipos de asientos los que se sentaban, porque los que estaban en la arena, por decirlo de alguna manera, estaban de pie, eran lo más barato, pero podían sentir a los actores encima de ellos, ¿vale?, gritándoles encima e incluso preguntándoles o dirigiéndose a ellos. Mucho más estar dentro de lo que es la obra teatral que los que estaban sentados en sus asientos privilegiados, ¿no? Pues esa interacción con el público también en la comedia pues es importante, ¿vale? ¿Cuáles son los temas? Pues la relación entre los sexos, el amor en toda su complejidad, y os vuelvo, como sé que os la sabéis, mucho ruido, pocas nueces, como el pique constante entre esas dos personas sabes positivamente que va a terminar en boda, que es como terminan todas las comedias, en una boda y en la restauración del orden mundial, ¿vale? El problema se resuelve al final, pero cuidadito, que también hay temas como el dinero, la ambición, la amistad, etcétera, ¿vale? La comedia. Vemos que hay algunos personajes en la comedia que también salen en la tragedia, que pueden hacer algo mal. La diferencia es que en la tragedia van a morir o van a hacer que mucha gente muera, y en la comedia al final, en vez de tener un castigo, se les ridiculiza un poco, se arrepienten y al final somos todos amigos. Hay constantes cambios de fortuna, de repente estás arriba, de repente estás abajo, la rueda de la fortuna la conocéis, hay muchas fiestas, canciones, etcétera, y hay una regeneración del orden natural y final en boda, como he dicho antes, ¿vale? El flujo de las comedias es situación inicial dentro del orden natural, perturbación de ese orden, correctivo para el causante del desorden, posibilidad de restauración y transformación positiva del mismo, y el punto de partida jamás se cuestiona, queda reafirmado después de todo el proceso. Es decir, al final todo se queda como estaba, pero nos lo hemos pasado bien, ¿vale? Es algo así. Entonces, tenemos un par de extractos de comedias. Una es de As You Like It, como gustéis, y la otra es de Much Ado About Nothing, mucho ruido y pocas nueces. Vamos a ver en As You Like It el Fool, que ya lo he comentado antes en Falstaff, es el bufón. ¿Qué aporta The Fool? ¿Qué aporta? Pues aporta el lado instintivo, natural, básico del ser humano. Proclama verdades que nadie se atreve a decir. Los niños y los borrachos y The Fool dicen verdades, ¿vale? ¿Sí o no? El Fool es el que se atreve a decirle al rey lo que nadie se atreve, y ¿vale? Entonces es muy directo y es un personaje clave, ¿vale? ¿Qué más hace? Pues es muy simple, enfrentado a la sofisticación. Tiene siempre un personaje antagónico, que es un filósofo o una persona pues con estudios, ¿vale?, que hace que el movimiento sea constante entre lo directo, lo sofisticado, entre lo intuitivo contra lo pensado, etcétera, ¿vale? Entre la fuerza bruta, como pongo aquí, y el sentimiento, ¿vale? Esta obra, As You Like It, es simultánea a Enrique V y plantea el tema de la usurpación, pero con final feliz. Es decir, son dos obras paralelas, una con un final y la otra con el otro, pero tratando el mismo tema, ¿vale? Shakespeare era capaz de hacer eso. Vamos a ver esta parte de la obra. Ana y María hacen de Touchstone. Touchstone es el Fool, ¿vale?, el bufón, y Audrey pues es una pastora con la que él se quiere casar. Sí, perdón.
when a man's verses cannot be understood, nor a man's good wit seconded with the forward child, understanding, it strikes someone more dead than a great reckoning in a little room. Truly, I would the gods had made you poetical. I don't know what poetical is. Is it honest indeed and what? Is it a true thing? No, truly, for the truest poetry is the most feigning, and lovers are given to poetry, and what they swear in poetry may be said, as lovers they feign. Do you wish then that the gods have made me poetical? I do, truly, for thou swearest to me thou art honest. Now, if thou were a poet, I might have some hope thou didst feign. Would you not have me honest? No, truly, unless you were hard-favoured. For honesty coupled to beauty is to have funny a sauce to sugar. Bien. Voy a hablar un poco, a leer un poquito lo que tengo preparado aquí sobre lo que os he hablado de la prosa y el verso, ¿no? en la comedia, que me parece lo más interesante para personas pues que estamos haciendo pues un repaso rápido por la obra de Shakespeare, ¿no? Al tratarse de una comedia, en As You Like It, Shakespeare presenta una obra en la que adquiere protagonismo la prosa frente al verso, aunque ambos se utilizan de forma alterna y fluida. La prosa adquiere intensidad poética mientras que el verso se agiliza y se asemeja a la naturalidad de la prosa. El verso blanco se utiliza en escenas que tratan aspectos como el destierro o las consecuencias del exilio en el bosque, pero también se hace uso de él en escenas en las que se exalta el sentimiento amoroso de personajes como Orlando, Silvius o Phoebe, aspecto lingüístico del que se burlan tanto Jacques como Rosalind. Es importante, por tanto, observar que este fragmento en particular, en el que se plasma un marcado carácter paródico con respecto a las convenciones de la poesía amorosa y el romance, sea la prosa la que se utiliza para destacar con mayor intensidad, por una parte, no solo la naturaleza cómica de El Fool y la clase social inferior de la pastora Audrey, sino especialmente el carácter físico y alejado de todo romanticismo de la relación que Touchstone desea establecer entre ambos. Esta es la parte que me interesaba destacar de As You Like It, que son temas muy importantes, pero tenemos el tiempo que tenemos. Nos vamos a ir a una de las partes más cómicas de Mucho ruido y pocas nueces, y es cuando, después de enterarse Benedict, engañado por supuesto por el rey, por el príncipe don Pedro de Aragón, y algunos de sus amigos le hacen creer en el jardín que Beatriz está enamorada de él. Él se lo traga y al final no pasa nada más que lo que tenía que pasar, que es que despierta de esa obnubilación que tenía en contra de ella, cuando siempre la ha querido. Y lo mismo le pasa a Beatriz, no en este caso, porque es en la siguiente escena. Vamos a ver cómo el juego de palabras, de ingenio, de ironía, es tratado en este pequeño relato, en el cual al final Benedict intenta sacarle la explicación que no entiende, porque no le cuadra lo que ha oído antes con lo que le está diciendo, pero alguna explicación tiene que tener, y por lo tanto ahí se queda pensando. Ana, si eres tan amable. Against my will, I'm sent to bid you come in to dinner. Fair Beatrice, I thank you for your pains. I took no more pains for those thanks than you take pains to thank me. If you had been painful, I would not have come. You take pleasure then in the message? Yeah, just so much as you may take upon a knife's point and choke it down withal. You have no stomach, signor? Farewell. Ha! Against my will, I am sent to bid you come in to dinner. There's a double meaning in that. I took more pains for those thanks than you took pains to thank me. That's as much to say any pains that I take
for you is as easy as thanks. If I do not take pity of her, I am a villain. If I do not love her, I am a Jew. I will go get her picture. Thank you. Hay algo que llamó la atención, ¿verdad?, cuando estabais ensayando, y es el tema de I am a Jew, como diciendo soy un judío, como figura negativa. El antisemitismo, pues evidentemente ha estado presente a lo largo de la historia, sobre todo comparándolo con el cristianismo, pues en este caso anglicano, anteriormente católico, en el cual siempre los judíos pues eran el adversario, ¿no? Incluso pues hay luchas. Entonces es una forma de decirlo. Evidentemente esto hay autores o intérpretes que no lo ven bien y a veces se han obviado estas palabras para que no sean ofensivas. Entonces hay que entenderlo dentro del contexto histórico y no desde donde estamos ahora nosotros, porque realmente sería reprobable que alguien hoy en día escribiese algo así, ¿no? Simplemente lo digo por si a alguien le ha llamado la atención esto, ¿no? Oh, Shakespeare me empieza a caer un poco peor, o me empieza qué decepción, ¿no? Ha dicho esto. Bueno, hay que verlo en el contexto que estamos y tampoco sacar las cosas de donde estamos, aunque evidentemente no estemos de acuerdo con la expresión. Muy bien. Pasamos al último bloque, que es la tragedia. La comedia y la tragedia son dos caras de la misma moneda, como hemos dicho antes. Fijaos que Thomas Heywood dice: turbulenta prima, tranquila última para las comedias y tranquila prima, turbulenta última para las tragedias. Es decir, comedies begin in trouble and end in peace, and tragedies begin in calm and end in tempest. ¿Vale? Al final todo es un ciclo. Los temas, los mismos de antes: la usurpación del poder, la traición, la deposición del soberano, la venganza, etc. Tenemos personajes como Everyman de las Morality Plays. Everyman quiere decir todo el mundo, el ser humano en general. El ser humano en general, en el cual vemos cómo se le tienta, se le pone en pruebas a ver cómo responde, si es una persona en la que se puede confiar o no. Vamos a ver cómo es su talla moral. Eso se pone de relieve también en las tragedias de Shakespeare. Incluso hay otro personaje que viene de la literatura medieval, que es Vice. Vice, lo sabéis de Miami Vice, que todos, porque somos ya de una edad y tal, Vicio, ¿vale?, era el nombre que se le daba genérico a un personaje que era malo. En las Morality Plays no tenemos a Pepito, Juanito, Johnny o whatever. Tenemos a envidia, avaricia, amor, templanza. Tenemos personajes de ese tipo. Y tenemos un personaje que es malísimo, del cual vienen todos estos villanos shakespearianos como Iago, Falstaff, Edmund, que son del vicio. Iago lo conoceréis. Es el lugarteniente de Otelo. Es el que hace que toda la tensión dramática termine al final en tragedia, con el asesinato de Desdémona por parte de Otelo y posteriormente la muerte de Otelo, ¿vale? Iago quiere ser el número uno y Otelo no piensa lo mismo, y al final, tema del pañuelito, con Casio intenta poner celoso. Aquí también tendríamos un problema con el tema de lo políticamente correcto, porque Otelo también se titula El Moro de Venecia, The Moor of Venice, ¿vale? Y cómo está directamente diciendo Shakespeare que ese moro de Venecia es muy celoso. Entonces, los celos serían, fijaos, un estigma que tendría esa raza para Shakespeare. Por otro lado, los nuestros, los occidentales, tendríamos pues todo el poder, el dinero, que no son mejores. Vale, la venganza. King Lear. King Lear es una de las obras maestras, cumbres, es una de las obras más representadas de William Shakespeare. Ya sabéis que en la época la condición política y divina del rey era indivisible.
Si yo soy rey es porque me lo merezco y además porque estoy tocado por Dios y es que Dios me ha puesto aquí. Y por lo tanto, nadie puede decirme nada. Pero, claro, King Lear será muy divino, pero es un hombre. Y provoca un error que le va a costar no solo su reinado, no solo su estatus, sino su vida y la vida de sus hijas. Cuando Shakespeare escribe, está escribiendo ya King Lear en la época de James I. Ha muerto Isabel I y tenemos a Jacobo I como rey. Ya sabéis los problemas que hubo de quién era el rey, quién no, de dónde venía el linaje, tal. James I se ve muy, digamos, retratado en King Lear y tiene mucho cuidado con lo que hace, pero también Shakespeare se la está jugando. Porque lo que dice es que hay que tener mucho cuidado, que sí, que tú eres el legítimo rey seguramente, pero ten cuidado con las decisiones que tomas porque te puede pasar esto. ¿Vale? El problema principal es la herencia. La quiere dividir entre sus hijas, pero para eso las hijas le tienen que decir cuánto lo quieren. Entonces, bueno, las dos primeras, Regan y Goneril, que son dos personajes, pues le dicen que lo quieren mucho, porque saben que así van a recibir la propina, ¿vale?, del tercio del reino. Pero Cordelia, pues es una persona que no tiene maldad y por lo tanto le dice que, bueno, pues que sí que lo quiere, pero dice, pero más que a nada en el mundo, pero dice, no, es que te digo lo que siento, no es que no te quiera ni te quiera, pero dice, venga, desterrada, fuera, te despojo de tu eso y fuera. Hace lo mismo con sus dos mejores consejeros, los destierra. ¿Por qué? Porque le intentan hacer ver la verdad. Esto hace que las dos hijas mayores inmediatamente le quiten al rey todo su poder y al final vaya perdiendo tanto poder que termine vagabundeando por los páramos baldíos de Inglaterra y al final lo encuentre su hija, que se ha casado, se ha ido a Francia, desterrada, y se ha casado con el rey francés. Entonces, toda esta carga dramática en la que el rey pasa de ser el soberano con una soberbia impresionante, con decir, aquí estoy yo y a mí nadie me puede tocar, a ser un vagabundo que está a punto de perder la cabeza entrando en la locura. Pero gracias a esa locura puede ver. Por esa locura puede ver. Es lo que le hace ver. Y ver su error. Y reconocer que su hija Cordelia es la que le quería de verdad y que ha cometido un error. Y que además es irreparable. Porque estamos en una tragedia y de las grandes. La humillación que provoca humildad y aceptación de la responsabilidad de los actos. Y vemos así claramente. Lear pasa del egocentrismo a la empatía a través de descender a lo más bajo de la condición social. Llega un momento en que el rey Lear se preocupa por cómo está un súbdito de la clase más baja. En ese momento él ha cambiado, ha evolucionado de tal manera que ha pasado de la soberbia a la humildad, de la ceguera a la visión. Cambia su forma de razonar, anterior al despojarse de todo lo que hasta ahora era su mundo. De la corte al páramo y a la tormenta, la locura de un rey. Tenemos un paralelismo claro entre Lear y Gloucester. Gloucester es junto con Kent, es uno de sus lugartenientes más importantes de confianza, a los cuales ha echado por no querer oír verdades. Cosas que diría un fool y no pasaría nada, lo dice un Gloucester o un Kent y se van de esta tierra. ¿Vale? Los dos han errado en lo mismo, han confiado en los hijos que no debían. Y no han confiado en los hijos que de verdad los quieren. Lear se vuelve loco. Gloucester se queda ciego, ¿vale? Pierde los ojos. Hay un encuentro final entre estos dos actores, entre estos dos personajes, un encuentro final en Dover, donde intercambian su experiencia vital y donde reconocen lo ciegos que habían estado. Y dice Gloucester, ahora yo veo. Pero si estás ciego, dice, yo también. Y muere Lear, reconociendo a su hija como verdaderamente que había cometido un error y que era la que le quería de verdad. Muy bien, vamos a leer el fragmento en el cual el rey, Lear, destrozado, abandonado,
se encuentra con su hija en el campamento francés que ha entrado en Inglaterra, ¿vale? Para intentar reconquistar lo que era suyo, gracias al ejército francés. Lear no la reconoce, cree que está viendo un fantasma, y hay una reconciliación y ya puede morir en paz. Tomás y Ana, por favor, subís a... How does, my royal lord? How fares, your majesty? You do me wrong to take me out of the grave. Thou art a soul in bliss, but I am bound upon a wheel of fire, that my own tears do scald like... Tal maloliente y derretido. La rueda de fuego también hace clara alusión al mito de Ixión, a quien tras ofender a Zeus, este condenó a estar atado a una rueda ardiente en el infierno eternamente. Es una imagen del sufrimiento y del horror por los que ha pasado al vagar sin razón por el páramo bajo la tormenta, desprovisto de todo y experimentando en toda su plenitud el infierno que puede suponer la vivencia extrema de la vulnerabilidad humana en soledad, cuando él realmente había sido todopoderoso. Bien, terminamos ya nuestra sesión pues con una conclusión y con la despedida, esperando que haya sido de vuestro agrado pues esta intervención de tributo a Shakespeare. Como conclusión, compartir con vosotros el hecho de invertir algo más de tiempo en conocer a William Shakespeare a través de alguna de sus obras durante este año hasta que lleguemos al 400. El año que viene se venderán muchos libros. Tenemos un año por delante. Celebramos el tiempo, la muerte, la vida, el conocimiento. ¿Y qué es la vida para Shakespeare? Leeremos un último fragmento. ¿Es todo una broma? ¿Un juego azaroso de sufrimiento que desaparece en un instante igual que apareció? Vivamos pues, estamos vivos, porque la nada que Lear condena a Cordelia lo llena todo. Estas son las palabras que condenan a Cordelia. Nada. Nothing, my lord. Nothing? Nothing. Nothing will come of nothing. Dice, ¿no me tienes nada que decir? Cordelia dice, no, nada. ¿Nada? No, nada. Nada viene de nada. ¿Vale? Atención, porque esto es lo que generó una de las obras maestras de la literatura universal, que es El ruido y la furia de William Faulkner, basada en una expresión de este texto de Macbeth, en el cual podemos ver cuál es el significado de la vida para Macbeth, qué es la vida, y posiblemente también para Shakespeare y su visión del mundo o del mundo de la época. Macbeth se entera de la muerte de la reina y dice, "She should have died hereafter. There would have been a time for such a word. Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow. Creeps in this petty pace from a day to day, to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted fools the way to dusty death. Out, out, brief candle. Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage, and when he's heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound of fury, signifying nothing." Fijaos que dice que la vida es como una sombra que camina. Un artista, un actor que tiene nervios por salir a actuar y que anda por el escenario, dice, y que de repente cuando ya se vaya no se oye nada de él y se acabó. The Sound of the Fury es un cuento contado por un tonto, lleno de ruido y furia, que no significa nada. Y fijaos que el verso final, signifying nothing,
Acaba con la palabra nothing, pero además le falta medio verso. Es decir, cómo la nada lo envuelve todo. Sabiendo de los que sabéis química, Tomás, sabéis que el átomo es nada, prácticamente, ¿no? Prácticamente todo el átomo es nada, ¿no? La materia está conformada por casi nada. Fijaos qué visión de lo que es todo, que en realidad no es nada, y cómo Shakespeare, pues, en este momento nos está diciendo que carpe diem, que vivamos el momento, que vivamos, porque al final no sabemos si todo esto es un cuento contado por alguien que no sabe ni lo que cuenta, lleno de ruido y furia y que no significa nada. Pero para nosotros sí que significa, por eso estamos aquí y os agradecemos de corazón, pues las personas que habéis estado, Tomás, Ana, María, Sharon y yo mismo, pues os agradecemos vuestra atención, el que hayáis venido a acompañarnos, y esperamos que os haya gustado, que hayáis disfrutado de los textos y que pues algo se haya quedado. Si lo sabíais todo, pues fantástico, y si hemos podido transmitir alguna cosa diferente, pues nos alegraremos mucho. Gracias, Ana, de nuevo por la oportunidad que nos has brindado. Gracias a la UNED de Calatayud por el fantástico trabajo que hace pues en la difusión cultural en Calatayud, que tanta falta hace en nuestra tierra, desde luego. Muchas gracias.